tal? Yo soy Chilinsky23. Hola, ¿qué tal? Yo soy Chilinsky23. Y bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast El Mundo Gira Solito. Y como bien saben, en cada ocasión especial esperamos tener un invitado especial. Esta es una ocasión especial con un invitado especial. Bienvenido, doctor Víctor Molina, exactamente. Muchas gracias por la invitación. Ya tenía un ratito que queríamos hacer lo del podcast y qué bueno que ya se va a poder realizar. Muchas gracias. Sí, y realmente estamos muy emocionados, muy contentos de tenerlo aquí como invitado porque aparte de que es doctor en medicina del sueño, tenemos aquí a su paciente. Sí, es mi doctor. Gracias al doctor, pues me siento mucho mejor. Y bueno, yo no conocía nada de este trastorno hasta que me presentaron con él. Y pues también lo invitamos para que él nos explique qué es. Y ya después, me entrevisté a mi esposa para ver cómo me ha ido con el doctor. Pero sí, estamos muy contentos de tenerlo y yo estoy mucho mejor, doctor. Muchas gracias. Sí, de hecho, el punto de hablar de trastornos de sueño, específicamente apnea del sueño, era para platicar un poco de la parte médica, la parte del paciente y la parte de la pareja, que en diferentes puntos pues se ven diferentes Hay una correlación. perspectivas, exactamente, y se correlaciona todo, que es lo que queremos justamente transmitir. Sí. ¿Sale? Les platico un poquito de mí. Yo soy neumólogo, neumólogo egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que está en la Ciudad de México, ¿ok? Ahí hice 4 años de neumología y posteriormente hice 1 año de alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir, ¿ok? Esa alta especialidad dura 1 año y la pueden hacer algunos especialistas, como neumología pediátrica, otorrinolaringología, psiquiatría, ¿ok? Son como los principales. Okay. Entonces, estuve ese año ahí en el INER y posteriormente, durante el transcurso de la alta especialidad, tuve la oportunidad de irme a hacer un par de mesecitos, estudiar a España, Cáceres, España, principalmente sobre apnea del sueño y síndrome de obesidad y hipoventilación. Ya posteriormente, ya como 2017, ya que fue que regresé aquí a Querétaro a ejercer en la parte privada, en la parte pública y ya actualmente solamente en la parte privada, que es el Hospital H+, y en el Ángeles Centro Sur. Entonces, para que conozcan un poquito de quiénes son los que pueden llevar inclusive, pues, padecimientos de este tipo, ¿no? Trastornos de sueño, generalmente ese tipo de especialidades, ¿ok? Correcto. Y ¿qué es apnea del sueño? ¿Cómo la definiría, doctor? La apnea del sueño es un trastorno respiratorio del dormir, ¿ok? O sea, es una patología que sucede cuando estamos dormidos. Entonces, cuando estamos dormidos nos empezamos a relajar y se relajan todos los músculos del cuerpo, ¿ok? Se relajan también los músculos de la vía respiratoria alta, o sea, de la nariz, atrásito de la lengua y un poquitito más abajo. Entonces, el tubito por donde pasa el aire se empieza a relajar, entonces se empieza a colapsar y se puede colapsar parcialmente, que puede generar el sonido de ronquido, que puede ser un ronquido muy intenso, un ronquido molesto que molesta a otras personas, y puede haber periodos que se colapse totalmente la vía respiratoria. Entonces, si se colapsa totalmente, pues es como si cerráramos la llave la llave del agua, ¿no? Pues ya no deja de pasar agua, en este caso pues ya no pasa la oxigenación, entonces cae la oxigenación, luego otra vez como que abren, ¿ok? Y vuelve a subir la oxigenación y así se la pasa con un sub y baja de oxigenación toda la noche y periodos de dejar de respirar que trae consecuencias también a la salud. Cierto. Lo podríamos ver incluso como un ejemplo así rápido, como cuando agarras un globo y lo estiras de la boquilla, ¿no? Ándale, exacto. Y sale el aire y le... Exactamente, entonces como que si lo haces más pequeñito, pues sale a lo mejor el aire. Si lo jalas, pues ya no sale el aire. Entonces es algo así, o sea, es como colapsos de la vía respiratoria y que está causando pues una baja de oxigenación. Ya no pasa el aire. En mi caso lo que me pasaba es que es como si tuviera un tubo de estos de plástico y de repente como que se contrae y se pega. O sea, está el tubo así y está entrando aire y de repente se cierra.
Así y tal no cual. entra aire. Y se ahoga uno. ¿Tú llegabas a sentir como esos vale. periodos? Luego me levantaba, ¿verdad? Me levantaba, estaba, de repente me levantaba así. Sí. Como con asfixia. Ajá, y llegué una vez a durar casi un minuto. Y es horrible porque sale uno corriendo y no se puede, como si uno no pudiera respirar, como si estuviera abajo en una alberca. ¿Y tú qué pensabas, por ejemplo, en ese momento? ¿Qué era? Yo sabía, desde que tuve mis problemas de la Garganta, porque tengo 7 operaciones en la garganta, que me faltaba el aire. Entonces yo me tranquilizaba. Pero a veces es imposible tranquilizar, sobre todo cuando uno va manejando, ¿sí? o uno está comiendo y se le respira uno también por la boca y se le atora un poco de comida. Es horrible, ahora sí que es. De hecho, esos son casos inclusive un poquito más graves, ¿eh? O sea, que por ejemplo, ya cuando el paciente se despierta él solito por la sensación de asfixia, o sea, que tiene despertares asfíxicos, es porque es más grave y duró más el periodo de apnea, o sea, el periodo de dejar de respirar duró más, que ya lo hace ahora sí hasta despertarse, pero no siempre es así, ¿ok? O sea, inclusive también digo, porque hay pacientes que dicen, ay, pues yo no tengo eso, no. Puede ser que tú ni siquiera te des cuenta, o sea, tú que tengas el padecimiento, no te puedes dar cuenta, que a lo mejor quien se da cuenta es más bien la pareja de cama, que se da cuenta a lo mejor de que está roncando, y de repente tiene una pausa y como que deja de respirar y luego como que jala el aire, ¿no? Entonces esos son los periodos de apnea que el paciente no se da cuenta, pero se da cuenta en los demás, ¿no? Entonces a veces se espantan tanto que hasta a lo mejor tienen que moverlos, ¿no? Digo, ¿qué le pasó? Dejó de respirar, ya se murió, ¿no? Entonces como que los mueve. No sé si te pasaba también a ti, ¿no? No, y luego, o sea, que lo hacías. Yo, ahora sí que hablando un poquito más de mí, 2 veces, me cortaron 2 veces, pues, hace muchos años cuando teníamos, porque roncaba. Okay. Entonces, a mí me había dicho una amiga, oye, es que cuando, estoy hablando hace 15, 20 años, me decía, oye, es que hay personas que se divorcian hasta por roncar, y yo no le creía, en ese tiempo yo no roncaba tanto. Okay. Pero ya después pasaron los años y ya unos años después, tuve 2 parejas en diferentes tiempos que no podían dormir conmigo. Se molestaban inclusive, porque uno ronca, y yo no me daba cuenta que roncaba, hasta que me grabaron, y luego tú también me grabaste. Sí, inclusive ahorita, hasta para respirar tengo ese problema, pero también es otras cosas, porque me operan en la nariz y todo, pero varias veces me quedaba dormido manejando, eso también me pasó. Exacto. O sea, hablar, tenía un maestro que nos burlábamos en la universidad, que por ahí se nos está escuchando, perdone, excelente maestro, pero estaba así escribiendo y se quedaba dormido así con la mano así. O luego estaba dándote la asesoría así y se quedaba así. Tal cual. Y estaba hablando hace 20 y tantos años que no se conocía. No. Eso, y nos burlábamos de él y todo. Y después a mí me empezó a dar. Ajá, me empezó a dar. Y hasta que conocí a esta persona que nos presentó, me dijo que existía esta enfermedad, porque esta persona también lo padecía, me presentó con usted, pero yo no tenía ni idea de lo que era. Y dije, bueno, no es sonambulismo, yo no podía dormir, también tenía problemas de insomnio. Pero hasta que lo vi a usted me di cuenta, cuando empecé el gráfico y donde decía todos los problemas que puede tener uno, que me espanté, la verdad. Tal cual, o sea, de hecho, o sea, si hablamos inclusive de las consecuencias de la apnea, o sea, ¿qué pasa si alguien tiene apnea? Una parte es la parte social, ¿no? O sea, independientemente también digo, también más relevante que es ya todas las variables cardiometabólicas, pero esa parte, ¿no? Digo, muchas veces llegan a mi consulta los pacientes, pero que van casi obligados por la pareja, ¿no? Sí. O sea, van obligados así de que si es que no vas a consulta, o sea, me divorcio, o sea, lo han dicho inclusive así en consulta, ¿no? O sea, ya no puedo dormir contigo porque no puedo dormir yo, ¿no? O sea, estoy escuchando el ronquido, me está
levantando y no puedo conciliar el sueño, pero por el ronquido. Entonces, sí llegan muchas veces así, o sea, el paciente, de hecho, pues le empiezas a interrogar, a preguntar, y dice, no, pues yo no tengo nada, ¿no? Si yo no tengo. Yo me siento bien El tranquila. problema no es yo, es mi esposa. Sí, exacto. Ella lo tiene, ¿no? Ella lo tiene, pero bueno, que a veces que también le dicen, también ella ronca, ¿no? Y resulta que los dos también tienen. Pero sí, o sea, a veces es más bien esa parte, inclusive también social, que ellos como que no se dan mucho cuenta. Digo, aquí a lo mejor tú ya te dabas cuenta porque era un poquito más grave, pero no siempre a lo mejor tienen que tener toda la sensación de no poder respirar en la noche, ¿no? Sí, en este caso, bueno, por mi parte, yo ya desde el inicio notaba que roncaba, pero curiosamente a mí no me molestaba, o sea, no tenía hasta me arrullaba. Ajá, sí pasa. Pero llegó un punto en que en este tiempo o en estos años que estábamos juntos, que lo visito, que fue a una consulta nada más. Y de ahí me fui metiendo un poquito más el tema porque yo estaba como que un poquito no tan involucrada en el tema. De repente me gusta navegar en redes sociales y me sale un video de una señora, le salvé la vida a mi esposo, y tú esos primeros 3 segundos te enfrasca, ¿no? Te engancha. Y lo llevé con un especialista del sueño porque roncaba así, 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 y le salvé la vida a mi esposo. Y yo dije, ¿qué? Así era exagerada porque agarraba y decía, y es que yo ya le invertí mucho a ese viejo panzón y se me va a morir y qué va a pasar. Le quiero salvar la vida también. No, y sí, yo por ejemplo cuando fui la primera vez que fue con la pandemia, empezaba la pandemia, yo la verdad, ya me habían dicho esta persona que le ponía unos tubitos sí. Así. Y la verdad, la primera vez, como se lo comenté en su día, yo lo tiré un poquito de loco porque no estoy durmiendo bien. Vi que había que por uno dar un ataque cardíaco, que le puede dar embolia. Y dije, no, pues yo estoy bien, yo no me preocupo. Y aparte vino la pandemia de todo el mundo, nos teníamos que... Y él lo que quería hacer era bajar primero de peso. Le digo, no, estás en lo incorrecto porque primero tienes que descansar bien. Exacto. Para que puedas comer bien y de ahí hacer ejercicio o demás. Y luego, cuando nació el bebé se despertaba porque estábamos, ¿te acuerdas? Yo me tuve que dormir en el otro cuarto. Sí. Porque el bebé no podía dormir. Inclusive se despertaba. Ajá, se despertaba el bebé y tenía semanas de nacido, días. Entonces, lo que hacían es dormirse primero y yo me esperaba. Ya que se dormían, me dormía yo, pero a las 2 horas se desperta el bebé. Sí. Entonces, pues yo me tuve que ir a dormir a otro cuarto. Y ahí fue como que la situación y la problemática. Y luego en 2 o 3 ocasiones me llegué a dormir, no dormir, pero cabecear manejando. Y ella se espantaba, dice, ¿estás cabeceando? Y yo, no, porque todavía uno como hombre dice, no, ¿cómo que la tengo contra la...? Y no, estaba... Sí, me espantaba. Y fueron varias veces y después esta persona que nos presentó me comentó que tenía un conocido que lo había presentado a él con usted, que se dormía. Y luego hablé con un maestro que tenía yo mucho que no veía, que me lo encontré. Y también me comentó que un maestro cuando iba a la universidad, que lo vi de casualidad y platiqué, y me dijo que él también se había dormido 2 veces y se había salido a la carretera. Y yo dije, bueno, pues no quiero que eso me pase porque yo estaba con ella y con mi bebé de meses. Entonces, pues me armé tardé casi 1 año en decidir. No quería yo. Y luego otra vez que me levanté y me empecé a ahogar, ¿te acuerdas? Me espanté, esa vez sí me espanté muy feo y le dije, caminé vas como con unos el doctor. 10 metros, pero así, y así espantada, y el niño llorando, y yo, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿sí me explicó? Entonces, y tú no te... Y yo no podía, y yo le decía,
no te me acerques, porque uno sin querer, pues por sobrevivir, aspaventea y mueve los brazos y golpea y yo sí me espanté, dije, oye, tengo mi bebé pequeño. Sí, claro, pues tengo que estar bien también. Ajá, y fue cuando ya me decidí a verlo, y esa vez me la llevé a ella, y fue cuando fuimos los dos, y ella luego lo dijo, pues adelante, pero sí fue muy peligroso y sí nos espantamos. Sí, claro, o sea, generalmente digo, ¿cómo puedes saber si tienes apnea? Generalmente son diferentes variables, pero lo que más es común es el ronquido, ¿no? O sea, que ronques, o sea, que tengas un ese ronquido de... Exacto. Tal cual. Entonces, es el ronquido más, le llamamos apneas, ¿no? Que son apneas presenciadas, ¿no? O sea, que a lo mejor, te digo, a lo mejor tú no te das cuenta tal cual, pero que se dé cuenta alguien más que estás roncando. Y haces la pausa. Haces la pausa y de repente... Y no se escucha. Ay, no sé, yo hasta le ponía el espejito. Exacto. El espejito es gordo. Sí, una vez sí me espantó que... ¿Creen que se murió en ese momento? Sí, me espantó bien feo porque yo ya tenía hasta como que mi cerebro ya tenía medido el tiempo más o menos de cuánto tiempo. Ajá, de cuánto tiempo no respiraba. Que respira, que deja de respirar y vuelve a respirar. Ajá. Ese tiempo como que hasta rítmico era. Sí. Y una vez me levanté así en la mañana y lo escuché y tardó un poquito más en volver a respirar y me levanté rápido y lo moví porque dije, guay, gordito. ¿Qué pasa? Gordito. Y ya se despertó. Incluso hasta mi hijo, bueno, ahorita ya tiene 4 años, pero sí, ya le había agarrado como que en qué momento lo podía despertar, porque en el momento donde no respiraba, no despertaba. Uh-huh. Y ya cuando volvía a jalar aire, en ese momento de que volvía a jalar aire, ahora sí, papá. Ahí sí, exacto. Y lo despertaba. Sí, se espantan precisamente que a lo mejor puede haber como una parada cardíaca o demás, ¿no? O sea, se espantan mucho y empiezan a movilizarlos. Hay veces que ya es tan crónico que se acostumbran tanto, ¿no? Que dices, bueno, es que ya a veces hasta me arrulla, ¿no? A veces ya lo ven tan normal. Sí, pero no es normal. No hace nada, pero no es normal, exacto. Y luego uno se despierta con mucho dolor de cabeza, como si fuera una cruda de 3 días de borrachera, o sea... Claro. Pero con mucho dolor de cabeza y sin ganas de hacer nada, cansado. El carácter cambia. Sí. Prácticamente es por esa baja de oxigenación, ¿no? O sea, estás empezando a bajar oxigenación cuando tienes los periodos de dejar de respirar y empiezas a retener un poco de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, les digo, nosotros inhalamos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Entonces, pues hay alteraciones, obviamente, de oxigenación y de ventilar bien. Entonces, ya para la mañana, pues estás con toda la noche que te la pasaste con una oxigenación baja y con retención de dióxido de carbono en algunos pacientes, pues amaneces con esa sensación, ¿no? O sea, como cansado, fatigado, con dolor de cabeza, la boca seca. Sí. Entonces, inclusive, pues, el cuerpo es tan sabio que no va a hacer que te mueras tal cual en ese momento, ¿no? De la apnea. Más bien, tenemos diferentes estadios de sueño, que son estadios de sueño desde ligeritos hasta profundo, el sueño REM, que es el movimiento ocular rápido, que es donde más descansamos, que en sí tenemos que tener pues diferentes ciclos en toda la noche para poder descansar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente con apnea pues se queda en un sueño muy ligero, ¿okay? Se queda como en sueños iniciales que no tienen un descanso, que no tienen un sueño reparador. Entonces, todos esos periodos de dejar de respirar, el cuerpo, digamos que está relativamente dormido, no te das cuenta, pero el cerebro está está alerta. ¿Para qué? Pues para que no te ahogues literalmente en la noche, no te mueras en la noche. Sí. Y manda señales a tu cuerpo, a tu tórax y tu abdomen para que empiecen a movilizarse y liberen la obstrucción que sucede en la vía aérea superior. ¿Okay? Entonces, por eso pues ya te puedes sentir cansado, fatigado, y aunque tú duermas tus 8 horas, 10 horas, o a lo mejor dices, bueno, ya quiero que sea el fin de semana, quiero descansar, quiero dormir de corridito el sábado hasta las 10 de la mañana y te sigues sintiendo cansado, porque toda la noche tuviste apneas y tuviste
un sueño ligero y no descansas. Y luego hasta, a mí ya me da miedo hasta dormir, porque justo antes de que tomaron la decisión de ya irlo a ver bien, era común que 1 o 2 veces a la semana me ahogara en la noche, me despertara así como las bombas, de repente ¡pum!, se levantan y, y luego yo a la mitad de pláticas tenía que bostezar a cada rato, pero ya me da miedo dormir porque era ya tiro por viaje, casi que me levantaba ahogándome. Una vez le digo que casi 10 metros caminé y yo pensé, no me voy a quedar aquí, y ya fue cuando le dije, vamos. Exacto. A ver al doctor, pero... Yo te llevé que dije, yo vamos a ver. O sea, lo que te llevó fue que lo viste ya tan mal, ¿no? O sea, y lo que me sorprendió fue que cuando lo vimos y ya lo platicamos y todo, hasta ella, porque hay que comprar el aparato, ella dijo, pues lo compramos ahorita. Y fue, bueno, ya después usted nos va a seguir platicando cómo es esto, pero también el choque psicológico de hasta la prueba, cuando le ponen a uno todos, y ahorita usted nos explica cómo, pero para mí fue un choque muy psicológico el dormirme con los aparatitos. Con los aparatitos para las señales y todo. Exacto. Fue muy sí, es un impacto también, ¿eh? O sea, es un trastorno de sueño, entonces sí es una enfermedad que si no se trata, pues puede generar consecuencias, ¿no? O sea, que las principales son consecuencias cardiometabólicas, o sea, lo primerito, pues es hipertensión arterial, ¿no? O problemas de hipertensión descontrolada, que a veces el paciente pues va inicialmente con el cardiólogo o demás, y nunca se imaginan que a lo mejor tienen un trastorno de sueño que pudiera estar involucrado con el descontrol de la presión. Entonces, eso es como de lo principal. ¿Qué más puede provocar? Pues problemas de arritmias, insuficiencia cardíaca, problemas cerebrovasculares, o sea, de infartos cerebrales, problemas cognitivos, que se te olviden las cosas, irritabilidad, problemas depresivos también, nicturia, que es despertarse en la noche para ir a hacer pipí, o sea, muchas veces, que luego a veces lo confunden también con problemas de la próstata. Yo llegué a contar hasta 10 veces. Muchísimas veces, exacto. Y a veces van con el urólogo o demás y pues resulta que a lo mejor no hay tanto problema ahí y es todo a consecuencia de la hipoxemia, o sea, de la baja oxigenación. ¿Okay? ¿Qué otros? Pues problemas de reflujo también te puede provocar, mayor sobrepeso, mayor obesidad, o sea, que se te dificulte bajar de peso. Exacto. Entonces, así como se lo estoy platicando, digo, a veces yo lo platico así con los pacientes en mi consulta y pues sí, así como tú le haces, ¿no? Check, ya lo tengo. Entonces, a lo mejor a veces ya llegan inclusive a la consulta cuando ya tienen algunas consecuencias también hacia su persona, ¿no? A su salud. Hay otros que no, que apenas digamos que van empezando y están en etapa pues inicial, que a lo mejor vale la pena pues ya iniciar tratamiento para evitar ese tipo de consecuencias. Pero entonces a veces, o sea, cuando lo estoy así platicando, dicen, no, pues todo eso ya lo tengo, ¿no? Entonces a veces inclusive se van más hacia el lado cardíaco, se van por cuestiones metabólicas, se van por otras cosas y se olvidan de este trastorno de sueño que, como tú lo mencionabas hace años, pues no se conocía. ¿Okay? O sea, no se tenía a lo mejor tanto conocimiento ni de la parte médica ni tampoco social, ¿no? O sea, que a veces se veía totalmente normal y que decían, bueno, pues es que ronca un buen, pues está muy cansado, déjalo descansar, ¿no? O se está durmiendo, pues ya el maestro tiene ya sus añitos, está cansado ya de trabajar, ¿no? Yo lo atribuí al principio al cansancio, ¿no? De trabajo, o de la valedad. Está viejito y no. Varias cosas. Exacto, sí puede ser. Que lo sí, porque llega a pasar, o sea. Sí. Pues desconocimiento completamente. De hecho, yo les digo también a los pacientes, o sea, no es normal que vivas cansado, ¿no? O sea, no es normal que vivas con sueño. No es normal que vayas manejando y que te estés quedando dormido. Sí. O sea, que tengas inclusive, o sea, una situación de urgencia pensando en apnea del sueño, de utilizar ya ventilación para dormir, o sea, como tratamiento, que ahorita lo platicamos, es que ya hayas tenido un accidente automovilístico por quedarte dormido. ¿Ok? Pasa, ¿no? O sea,
yo creo que a lo mejor te llegó a pasar que manejando a lo mejor te daba un poquito de sueño, a lo mejor cabeceo, así. Sí, pero no lo dejaba dormir, le jalaba las orejas. Sí, no, Pero ¿qué tal si iba solo? Sí, ay, sí, ¿No? ese era el Y en pendiente. ese tiempo manejaba mucho en carretera. De hecho, unos doctores me dijeron, es que puedes tener diabetes. Yo no creo tener diabetes, pero era lo que usted dice. Uh-huh. Es que te levantas más de una vez al baño a la noche. Exacto. Le digo, pero yo tomo mucha agua y me da mucha sed. Y sí, totalmente cuando ya me Y no convencí, bajaba de peso y llegué a decíamos... pesar, ¿cuánto? ¿por qué? 120 casi, ¿no? 104, algo así. No, Ajá. más, ¿Y ahorita? 120. Ya está en los quise 90s. Me quise medir en la mañana, pero se descargó la báscula, pero creo que ya estamos abajo de los 100. Te lo sientes ya. Aunque sea un medio En kilito. los, ya en los menos 90 y sí. Sí, Fenomenal. Y es que es gradual, o sea, no va a bajar de peso de sopetón ni Exacto. tiene que descansar y la alimentación y todo influye mucho, pero yo le atribuyo más al descanso. Y desde mi perspectiva ha sido con el tratamiento de la oxigenación y todo eso, ha sido un cambio completamente porque en su carácter, en su estado de ánimo, en cómo está activo en el día, hasta en la condición física. O sea, antes no podía cargar mucho a mi niño cuando era bebé y ahorita mi niño tiene 4 años y lo carga y lo avienta o sea, Claro. un cambio completamente en cuanto a salud. Irritabilidad, Sí. que se enojaba mucho. Sí, todo eso. él antes, en un principio cuando lo conocí, se irritaba con mucha facilidad. Pero no era agresivo, o sea, simplemente la irritabilidad de... poca tolerancia a las Ajá, poca cosas. tolerancia. Y yo lo atribuía a la edad. O sea, Yo también. estoy ¿cómo se llama? Sí. La andropausia, decía Sí. yo. Ajá. Sí. Pero de repente ya la irritabilidad. Yo le decía, ay, chivijito. No, pero. Ya el viejillo gordo, ¿no? Ya es culpa de eso. Pero eso es como un instinto, o sea, es instintivo, ya Sí. no. Uno, y después digo, ay, la regué, o no debí de haberme enojado por algo. Pero uno no se da cuenta al momento, como que. Claro. Ujú. Y de repente le da a uno la depresión, o ya no quiere caminar, o ya no quiere moverse, o le decía, tengo sueño y me quería dormir en el día. Claro. Pues es que no estabas descansando. Entonces, ¿cómo no vas a estar irritable si no descansas, ¿no? Si no tienes un sueño reparador. Entonces, como por ejemplo, ¿no? Los niños también tienen apnea del sueño, ¿eh? También existe apnea del sueño en los niños. Ah. Y los niños, por ejemplo, pues a veces no, como que no se quedan dormidos así de cansancio, ¿no? Los niños, ¿qué pasa cuando tienen sueño? Se ponen irritables, ¿no? O sea, se ponen súper irritables, se ponen a gritar o demás porque tienen sueño. Entonces, así es como se ve también en ellos, ¿no? Sí. Que van a preguntar seguramente por qué tienen apnea del sueño. Es mucho, les decía yo, esta circunstancia de la vía aérea superior que es como cambios inclusive anatómicos o obstructivos en alguna zona. O sea, no todas las personas sufren de apnea del sueño, ¿no? De hecho, el porcentaje de población es como de prevalencia como un 3 o 4% de la población, ¿ok? Eso, que lo tiene. Pero yo creo que está infraestimado esa cifra. ¿Por qué? Porque no se conoce del tema, porque no se diagnostica a tiempo. Yo creo que es mucho más. Yo creo que el riesgo inclusive es 1 de cada 4 o 5 mexicanos que pudiera llegar a tener apnea, ¿no? Pero les digo, no todos lo tienen más bien algunas personas que tienen más, son más propensos a que su vía aérea se esté colapsando. ¿Okay? ¿Quiénes? Pues el paciente a lo mejor con una vía aérea pequeñita, ¿no? Entonces, si tú abres tu boca y logras ver tu úvula, logras ver bien como el orificio por donde pasa el aire, pues a lo mejor tienes una vía aérea permeable, abierta, bien, pero si no alcanzas a ver, se ve nada más tu lengua, se ve nada más el paladar, no se ve mucho, pues seguramente la vía aérea es súper pequeña, ¿no? Y así te tocó nacer, Sí, ¿no? ya es genética. Ya es genético, exacto. Entonces, ahí, pues si es una vía aérea pequeñita, pues es más fácil que se empiece a colapsar en la noche y empiece a causar las apneas, ¿no? Y eso es como de las principales causas.
Otra, pues los cuellos anchos, cuellos mayores de 38 centímetros en mujeres y 40 centímetros en hombres, son más fácilmente colapsables. O sea, si de por sí la vía aérea es pequeña y pones un cuello también ancho, se puede colapsar más fácil. Otras causas, pues principalmente sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, mientras más obesidad, más riesgo de tener apnea del sueño. A mí me pasaba, tengo también yo la campana muy grande. Sí. Y las anginas muy grandes, entonces se me pega. Exacto. O sea, en la noche, por eso ahora con la máquina como ambiente aire húmedo, cuando el ambiente está muy seco y no usaba la máquina, se me secaba y se pegaba como que la saliva como que hace como resistol o algo así. Sí, como que se pega. Y se pega y ya tapa completamente. Sí, la vía aérea. Sí. De hecho, eso, por ejemplo, que dices, o sea, hay muchísimas causas, te digo, de apnea. Otra es esa, o sea, las amígdalas grandotas, ¿no? Y hay quien tiene a lo mejor la vía aérea pequeñita, y si de por sí tienen la vía aérea pequeña, todavía tienen las amígdalas grandes, o sea, dos pelototas que están ahí obstruyendo el paso del aire, pues más fácilmente colapsa. La campanilla, desviación septal, o sea, desviación de la nariz, problemas de nariz. Yo tengo todos, ¿no? Sí. Cuello corto, Ajá. operaciones en la garganta, las amígdalas grandes, campana grande, operaciones en la nariz, Sí. sobrepeso. De hecho, cuando llegaste a mi consulta, fue algo que yo te dije, híjole, pues tienes el todo combo para tener apnea del sueño, todo, sí. ¿no? O sea, vía aérea superior, nariz, amígdalas, la vía aérea pequeñita, el sobrepeso, el cuello, la operación de cuerdas vocales, o sea, de todo, ¿no? Sí. Y sí, entonces eso es lo que nosotros tenemos que identificar en el paciente, cuál podría ser la causa de apnea del sueño para poder dar un tratamiento, ¿no? Sí, por supuesto. Me falta nada más comentarles nada más de los niños que también pueden tener apnea del sueño. Generalmente en ellos es por hipertrofia amigdalina, lo que mencionabas, o sea, las amígdalas grandotas. ¿Okay? O sea, generalmente es eso, o también sobrepeso, obesidad en los niños, también puede llegar a ser. Puede ser inclusive también algunas ya malformaciones también craneofaciales que lleguen a tener, o problemas también ya de enfermedades neuromusculares, ¿no? O sea, ya niños ya con enfermedades genéticas inclusive, ¿no? Pero también llegan a tener. ¿Y a partir como de qué edad, por ejemplo, amígdalas grandes, a partir de qué edad se puede identificar que mi hijo o el niño o la niña tiene ese Pues desde problema? chiquititos, o sea, no hay como una edad tal cual, pero también hay como creencias inclusive así de que, bueno, no hay que quitarle las amígdalas porque todavía está muy chiquito, pero si se identifica que pudiera llegar a tener apnea, lo ideal es hacer un estudio de sueño, corroborarlo, y si sí lo tiene y le está causando obviamente ya problemas, hacer ya una cirugía para quitarle las amígdalas. Okay. Y después de eso, rehacer otro estudio para ver cómo quedó la apnea residual, o sea, si es que se eliminó la apnea. ¿Y con qué especialista en específico tendrían que llevar al pequeño? Generalmente tiene que ser con neumólogo pediatra. Neumólogo pediatra, puede ser también otorrino. Okay. O alguien de especialidad de sueño, ¿ok? Que aquí podría ser el neumopediatra con alta especialidad en sueño. Ah, de acuerdo. Y por ejemplo, la sinusitis aguda o crónica, no sé cómo se llama, claro, también puede ser una causa temporal de tener apnea. Sí. Por ejemplo, con el invierno que tienen más síntomas. Ajá, y que tardan, no sé, por ejemplo, nosotros nos pasó, no fue el caso, pero nuestro hijo estuvo como 2 meses enfermo de la nariz. De la nariz y las narinas se le hincharon porque él estuvimos en un lugar demasiado frío y como que le dio en otra ciudad. Ajá, en otra ciudad y lo descuidamos, la verdad, porque estaba yo en un proyecto y estaba no pudimos no lo pudimos llevar a su pediatra. Entonces su naricita por dentro se le inflamó y no podía respirar, entonces respiraba por la boca y estuvo así como con una infección de tos, ¿no? Ya hasta que regresamos y lo llevamos luego con su pediatra, ya nos dieron tratamiento para que desinflamara la parte de la nariz
y la tos se la... Y vimos videos de otros niños que tienen exceso de mucosa, o sea, no pueden respirar por el exceso de mucosa. Por eso preguntaba si no era por eso. Sí, o sea, generalmente digo, cuando es algo así tan agudo, digo, no genera tampoco tanto. Tiene un impacto más o menos como de un 15 o 20%, a lo mejor la vía aérea superior, me refiero a nariz, en apnea. ¿Okay? Entonces, digo, generalmente cuando son así enfermedades, infecciones transitorias, digo, no tiene tantísimo impacto. Más bien a lo mejor que ya hubiera un componente ya previo, a lo mejor una desviación septal, o sea, que esté choquita la nariz, o que tuviera pólipos, cornetes muy inflamados o algo, y a lo mejor se agrega eso, bueno, puede a lo mejor sí incrementarlo, pero ya con algo ya previo que ya tenga normal. Okay. Y volviendo con los adultos, también lo que me pasa, y yo me imagino que debe ser eso, no sé, usted me va a decir, el exceso de bostezar cuando uno está hablando. Yo antes daba conferencias y era muy normal que diera conferencias y no tenía problema. Pero ahora ya hablo más de 10, 15 minutos. Y como que quiero bostezar. pero no tengo sueño porque ahora ya estoy descansando bien. Sí, claro. Pero aún así me dan ganas de bostezar. Sí, o sea, muchas veces también, digo, todavía algo de sobrepeso que puede tener restricción también pulmonar y que a lo mejor haga que tengamos que jalar un poquito más el aire, ¿no? Digo, pero sí, o sea, hay pues un montón de síntomas, pero sí quiero que se queden también con eso, de que a lo mejor el paciente, si tienen a lo mejor allí en casa alguien al que ronca, que hace apneas presenciadas, o sea, que deja de respirar, está cansado todo el día, tiene una mala calidad de sueño, pues hay que identificarlo, ¿no? Digo, para poder hacer algún estudio de sueño. Que lo que tú comentabas y decías, bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿No? Digo, esto que estamos platicando es mucho clínico, ¿no? O sea, lo estamos viendo, a lo mejor los síntomas que puede tener el paciente, la exploración física, pero hay que hacer un estudio de sueño, que hay dos diferentes, uno que es un estudio simplificado que se llama poligrafía, que creo que fue el que se realizó, que se pone un aparatito aquí en el pecho y medimos oxigenación, medimos frecuencia cardíaca, medimos movimientos torácicos y abdominales y unas puntitas nasales, ¿okay? Que miden la respiración. Entonces, ese lo colocamos sobre una playera cómoda, lo coloco generalmente en el consultorio, o a veces se puede ir a domicilio, y se coloca, lo prendes a la hora de dormir y lo apagas a la hora de despertar. O sea, no es monitorizado en tiempo real, sino que se queda grabado todo aquí. Tú duermes, un sueño, digamos, normal para ti, y ya al día siguiente bajamos la información. Y ahí vemos si tienes apnea o no tienes apnea, si bajo tu oxigenación o no. Ese es un estudio simplificado, ¿ok? Hay otro que se llama polisomnografía, que ese es, digamos, que como el estándar de oro, pero tampoco se hace en todos los pacientes, que se hace ya en una clínica de sueño, se hace en un hospital, o sea en un lugar ya un poquito más monitoreado en tiempo real, porque llega el paciente y le colocamos aparatos desde la cabeza hasta los pies, o sea, para medir diferentes variables, ¿no? O sea, desde etapas de sueño, medimos el movimiento ocular, movimiento de piernas, micrófono, ronquido, saturación, movimientos torácicos, abdominales, o sea, un montón de cosas que el paciente duerme en una habitación y nosotros nos quedamos, ya sea el técnico o médico, en otra habitación extra, viendo en un monitor, en una computadora, cómo es que está durmiendo el paciente, ¿ok? Y ahí vemos si tiene o no tiene apneas, y si cumple criterios de sí tener apneas, les colocamos ya el equipo de ventilación, que es el tratamiento. Entonces, son esos dos estudios, entonces, con los que hacemos el diagnóstico, y ya vemos si sí existe o no existe apnea del sueño, ¿no? Que en tu caso, hicimos el simplificado, que ahí vimos que dejabas de respirar, si no mal recuerdo, como 70 veces por hora de sueño, ¿no? Entonces, lo contamos siempre, un índice que se llama índice de apnea-hipopnea, que es la cantidad de veces que dejas de respirar por el tiempo también de sueño, y lo normal es dejar de respirar menos de 5 veces por hora de sueño. O sea, todos tenemos permitidos dejar de respirar hasta 5 veces por hora. ¿Okay? Entonces, ya más de eso ya se cataloga como padecimiento, ¿ok? Como trastorno de apnea del sueño. Yo tenía 73. Exacto, sí recuerdo. O sea, 73 veces por hora de sueño. O sea, el permitido eran 5 y yo tenía 73. Exacto. O sea, de hecho se clasifica
como una apnea del sueño grave. Sí. ¿Okay? Que grave es más de 30 veces por hora de sueño. Entonces tú andas estaba en grave, ahorita ya es que ya ahorita muchísimo. con el tratamiento, digo, ya con el CPAP, más bien lo valoramos usando el equipo. Y ya tengo 5.1. Sí, lo logramos después de mucho tiempo, porque le costó muchísimo trabajo adaptarse, el periodo de adaptación, pero ya andamos en 5.1. O sea que respiré Ajá. 65 veces más, no, 68 veces más que antes. Sí, o sea, tenía este periodo de apneas catalogado como grave, significa que es mayor el riesgo o más grave el riesgo de tener todas las consecuencias que estamos hablando. Sí. O sea, principalmente cardiovasculares. Entonces, por eso es importantísimo tratar. Sí. ¿Okay? O sea, tengo pacientitos, digo, los máximos que recuerdo, como 120 por hora de sueño. ¿Ok? O sea, te voy a ir. Pues, sí. Más fuerte, exacto. Pero pues sí, si estás en 70, que a fin de cuentas es grave. No, y todavía me falta más, ¿no? Porque hay que bajar de peso y todo, pero ya me siento mucho mejor. Exacto, digo, ya con tratamiento, pues inclusive ya se siente uno ya mucho mejor, que en tu caso utilizamos el equipo de ventilación, el equipo de CPAP. Y de hecho, hubo también ahí un cambio, porque con la mascarilla, como él tiene, que tiene bastante cachetito, se le escapaba el aire. Entonces, ese sí, con ese no podía dormir yo, porque era la mascarilla así chiquita, y se le salía el aire porque roncaba y daba un zumbido. Es fuga, exacto. Pero, híjole, ahí sí yo me despertaba y sí lo tenía que decir, ya hay que cambiarte eso. Sí. Hasta que adquirimos el de solo la nariz. Uy. Cambió, ¿verdad? Sí. Muchísimo. Pero explíquenos cómo es ese tratamiento, Exacto. para que la gente sepa, porque ahorita dicen mascarilla, Exacto. pero la gente no. El tratamiento, digo, puede variar, ¿no? O sea, depende del paciente, depende obviamente de la gravedad y de la causa de la apnea. Entonces, puede ser a veces desde un simplemente bajar de peso, ¿ok? Cuando es una apnea a lo mejor leve, probablemente. Puede ser a lo mejor un tratamiento quirúrgico, ¿no? O sea, a lo mejor si la causa es la desviación de la nariz, pues a lo mejor lo mandamos a otorrino para que haga una cirugía. Si la causa es la hipertrofia amigdalina, las amígdalas grandes, pues a lo mejor hay que retirarlas, ¿no? Okay. Depende mucho del tratamiento, pero la gran mayoría requieren un equipo de ventilación, un equipo que se llama CPAP, ¿ok? Que el CPAP sus siglas significan presión positiva continua en la vía aérea, ¿ok? Que lo que hace es aventar presión de aire a través de una mascarilla. ¿Okay? O sea que una mascarilla, o sea, es un aparatito que ejerce presión de aire, no da oxígeno, más bien es pura presión de aire, para mandarlo a través de una manguera y una mascarilla que puede ser nasal, o sea, solamente de nariz, o oronasal, que es de nariz y boca. Que lo que hace el equipo es aventar presión para que cuando tú tengas las apneas, o sea, que te estés colapsando, avienta presión, ¿para qué? Pues para que se mantenga ya rígida la vía aérea. ¿Ok? Entonces avienta presiones que pueden ir, son centímetros de agua, desde un 4 hasta un 20, depende cada paciente, que lo que hicimos fue una prueba terapéutica inicialmente, o sea, para ver cómo le iba con el equipo y verificar que le quita las apneas y verificar que pues es un buen equipo, ¿no? Sí. Entonces eso pues puede ser que requieras presión de 8, presión de 10, presión de 12, o sea, lo que tú necesites para mantener la vía aérea permeable, o sea, que ya no se colapse. Y todos los equipos, o la gran mayoría, o los más nuevos, tienen una tarjeta de memoria que con eso bajamos la información y vemos cómo te fue. O sea, si fugó, no fugó, qué presión necesitaste, si es que cuántas apneas se quedaron, ¿ok? Entonces, ahí vamos viendo cuándo lo usaste, por ejemplo, ¿no? Que hay pacientes que a lo mejor nos quieren chamaquear. Pues que lo uso diario, ¿no? Lo uso como 8 horas y ya bajas la información y bueno, y ves que lo uso tantos días. Sí. Y cuántas horas por noche, ¿no? Entonces, para poder decir si tiene un buen apego, un buen tratamiento. Y eso me pasó a mí. Y yo decía, no, sí le estoy usando. Y no, lo malo está usando 2 horas. Sí. Exacto, y es importantísimo porque se tiene que usar prácticamente toda la noche, sí. ¿No? Entonces, usarlo 1 hora, 2 horas no vas a tener ningún tipo de beneficio. ¿Por qué? Porque duermes a lo mejor 1 hora con él,
y todas las otras 6 horas, 7 horas, igual tienes tu apnea. Entonces Exacto. tiene que ser toda la noche. Y sí nos costó Constante. muchísimo trabajo. Hay pacientes que se tardan, o sea, nada, desde la primera noche, 2 noches, están totalmente adaptados al equipo, no tienen ningún problema, o sea, un beneficio fenomenal, que afortunadamente es la gran mayoría, ¿ok? Pero hay otros que sí se tardan mucho en el periodo de adaptación. Entonces, Mucho. sí, de hecho yo le contaba a Octavio en consulta y le decía, híjole, yo creo que eres de los pacientitos que más se ha tardado en adaptarse al equipo, ¿ok? Nos tardamos como unos 9 meses, tal vez. Más o menos. Es que es psicológico, el sentir que está uno durmiendo con la mascarilla. Incluso dormido, se arrancaba el... Sí, inconscientemente me despertaba, o sea, y me quitaban la mascarilla y luego le empecé a decir, oye, soñé Que me arrancaba la que me mascarilla. arrancaba la mascarilla y luego me levantaba y sí me la había arrancado y luego me la volví a poner, pero soñaba que me la volví a poner, pero no me la había puesto. Y ahí se quedaba nada Ahí más. se quedaba, o sea, psicológicamente tenía una reacción ante... Sí. Y 2 cosas me convencieron ya mejor psicológicamente, que fue una vez que me desperté así y que se me colapsó la tráquea, pero con la máquina como que yo creo que detecta automáticamente la máquina cuando uno está queriendo tomar aire, que me echó un bombazo de aire que lo abrí así. Entonces antes yo tardaba hasta 60 segundos, pero en esa, la primera que levanté, quise hacer así, y entró todo el aire, no hombre, en 2 segundos ya estaba bien. O sea, ahí me di cuenta Exacto. realmente las ventajas de usar el aparato. Sí. O sea, eso para mí fue... Costó un poquito muchito de trabajo, Y esa los adaptación. regaños también. Sí, inclusive también lo veíamos, digo, con esas tarjetas de memoria que tienen los equipos, yo lo revisaba en consulta y veía que fugaba mucho, eso que tú me dices, que lo que tú veías que se salía el aire, yo lo veía precisamente en la tarjeta de memoria, fugaba mucho y además hacía eso que tú dices, o sea, como que jalabas el aire, o sea, tú solito jalabas el aire como que no respirabas adecuadamente y se veía reflejado ahí con apneas desconocidas, ¿ok? O sea, yo lo podía ver ahí, o sea, que era más bien que tú estabas como abriendo demasiado la boca con la mascarilla. Entonces, ya tratando un poquito también la parte de ansiedad, tratando la parte también de no ponerse tan nervioso y demás, el cambio de mascarilla, le decía yo mucho, hay que cambiar la mascarilla a una nasal porque te está fugando demasiado. Nada más que como tienes temas también nasales, el miedo era sentir que no podía respirar por tu nariz, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo. Digo, ¿qué puede pasar? Que si no, pues cambiamos otra vez. Pero fue muchísimo. Sí, fue completamente... Me costó como 2 meses cambiar de mascarilla. Sí. O sea, y también pasó de que pues, nos fuimos de viaje y se rompió la mascarilla y no podíamos comprar ahí. Pero cuando regresé, al momento de comprar la mascarilla de la nariz nada más, hablé con la señorita de ventas y sí me convenció, pero yo no estaba muy convencido. O sea, ella me decía, porque la veía muy chiquita. Pues y muy chiquita yo, pero si nomás es aquí, pero aún así la sentía demasiado pequeña. Y le digo, no tiene una más grande. Y me dice, no, te va a servir bien. Y yo, bueno, sí. Bueno. Y dije, pues mejor regreso a la otra. La señora me volvió a insistir. Y sí, tardé como 2 o 3 días porque aparte se me tapan la nariz. Y con las gotitas que me recomendó, se me destaparon y vea. Y ya, exacto. Ya no fugó. Ya no hacías esos jalones de aire que tú solito hacías. Y ya estamos en esa apnea de 5.1. De hecho, es increíble. Yo me sorprendo muchísimo. Es increíble, pero ya no ronca. Exacto, ya no ronca. A veces, sí, o sea, y a veces la familia hasta se espanta de que dice, órale, ¿qué le pasó? Ya no escucho el ronquido tan intenso. Y duermo con la boca cerrada. Y duerme con la boca cerrada. Cosa que antes no podía. El equipo solito hace que se mantenga la vía aérea cerrada cuando estás utilizando la mascarilla. Yo pensé que... Yo tenía esa como idea de que al cambiar la mascarilla grande, porque con la mascarilla grande sí roncaba. Y se abría la boca y al abrir la boca se fugaba el aire.
Entonces yo dije, no, pues con la mascarillita de la nariz, pues va a seguir roncando y se va a escuchar lo normal, ¿no? Claro. Pero no, o sea, fue completamente distinto el que hasta mágico, yo lo vi, que duerme con la boca cerrada y respira por la nariz. Exacto. Y yo, ¡oh! Sí. Ya no sucede la fuga, ya está respirando Sí. bien, ya tiene un sueño también reparador, ya está más descansado. Exacto, el carácter durante el día, bueno, su estado de ánimo durante el día, ay, Ya ay. cambió. Y yo soy una persona tranquila, no me imagino personas que son más agresivas, Sí, Sí. cómo tendrán terror en la familia, porque así de repente yo me irritaba, que se caía el vaso de agua y me levantaba y se iba. y soy tranquilo, no me imagino personas que tienen un carácter más Sí, fuerte. se pone o sea, le mucho pegan más a la irritables. esposa. Exacto, sí. Sí. O inclusive variables cognitivas, ¿no? Que también se les empiezan a olvidar las cosas, que como que se vuelven un poquito más torpes, más lentos, o sea, sí pasa también, ¿no? Entonces, ¿Y esto utilizando va el equipo mejora. en cualquier edad o...? Pues de cualquier Este- edad, ¿eh? O sea, generalmente, digo, bibliografía, digo, puede aparecer a lo mejor mayores de 30, 40, pero puede ser a cualquier edad, ¿eh? O sea, tengo pacientes, adultos jóvenes y adultos mayores con apnea, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho inclusive con lo que te digo, la causa de la apnea, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor el paciente joven, digo, sí tenga su vía aérea pequeño, tenga una hipertrofia amigdalina, tenga desviación de la nariz, o inclusive también jóvenes con sobrepeso o obesidad, ¿no? Cierto. Entonces, puede ser en cualquier edad. Ahora, algo que me quedó muy marcado y que sí quiero mencionar es, cuando yo lo fui a ver, cuando yo estaba usando nada más 2 horas en la noche y lo fui a ver, le digo, doctor, pero también quiero bajar de peso, estoy tomando un suplemento, que el magnesio, que lo que vi en el internet, el magnesio, que el zinc, que suplementos, y usted me dijo algo muy claro, me dice, sí te pueden servir, pero la clave es la respiración, la oxigenación. Y Exacto. tienes tú ya el aparato y tienes la solución en tus manos. Lo demás son suplementos, pero es un accesorio, o sea, es aparte, la realidad para que te cures o mejores es usar bien el aparato. Y después yo me quedé pensando y después empecé a investigar y vi que cuando uno no respira bien, el cerebro se empieza como a podrir, como una manzana podrida. Sí, sí. Las neuronas se empiezan a secar, a podrir, y por lo que yo investigué, no sé qué tan cierto sea, porque hay mucha desinformación también, pero que el cerebro se empieza a secar y es lo que te da el Alzheimer, es lo que te da todas las embolias, y aunque tengas suplementos que te ayudan y todo, pero es la falta de oxígeno. O sea, Exacto. así como el cuerpo necesita energía y necesita nutrientes, el nutriente principal del cerebro es el oxígeno. Entonces, no se obtiene si no tienes el aparato. O Así sea, pasa, y exacto. ahí eso me convenció y fue cuando pasé de las 2 horas a 4 Y ya. y fue un constante lucha psicológica y ahora ya mido, o sea, bueno, si me duermo a tal hora, me levanto a tal hora, son 8, 9 horas, pero lo que, o sea, dormir y todo, tengo que ser 6 horas mínimo, que fue lo que llegué, Exacto. pero ya mi meta es tener 8 horas, Y ojalá que se logre. pero eso pasa, o sea, uno le quiere dar la vuelta al sistema siempre, uno quiere Sí, de por hecho, ahorrarse también dinero, porque, Sí, está cariñosito. pero le decía al doctor, sí, no, o sea, muchas personas se pueden espantar de decir comprar el aparato, Sí, pero si lo ves a la larga, o sea, si no usas el aparato y sigues así, le restas. le restas 5 o 10 años a tu vida, Claro, literal. y aparte también yo les digo mucho, o sea, a lo mejor sí es caro de primera instancia porque tienes que a lo Sí. mejor o rentarlo, comprarlo, que un equipo, digo, aproximadamente te puede costar unos 12, 20 mil pesos, digo, porque hay de diferentes marcas, modelos, pero más o menos eso. Entonces les digo, bueno, a ver, este es el tratamiento que tú vas a utilizar, probablemente ya de uso indefinido,
pero compáralo a lo mejor con un tratamiento de diabetes o hipertensión. O sea, ahí tienes que comprar a lo mejor mensualmente o quincenalmente tus medicinas y estás gastando, gaste, y entonces estás, o sea... Y no vas a la fuente principal, que es el descanso. Que es el descanso también, exacto. Entonces, a lo mejor acá, pues sí es a lo mejor un golpe de gastar ese dinero, pero no es como que vas a estar comprando un equipo cada y mes. aparte es mucho más barato, porque, Exacto. o sea, al principio es un golpe un poco fuerte, pero ¿cuántos años llevo ya con usted? Casi, desde la primera vez que lo fue a ver. Sí, yo creo que... ¿Qué será? Unos, ¿2 años? Yo creo que más, a lo mejor, porque tardaste como 2 en regresar. Ajá. Pero lo que yo me refiero es que 4, yo creo. se compra el aparato, sí, no es caro. O sea, sí, Si lo ves en si lo ves prorrateado, porque si uno sigue con este tratamiento, yo le calculo que si yo no hubiera usado el aparato, no lo hubiera, yo ahorita me hubiera avejentado. O sea, y ahora hasta me siento más joven, más energético. Le decía yo a ella que yo no podía cargar al niño cuando pesaba 4 kilos. Y ahora cuando voy al terreno en la construcción, agarro un costal de cal así de 20 kilos, 25 o uno de cemento, y tengo uno aquí y uno acá. O sea, no porque sea muy fuerte, porque no lo soy, pero la energía que tiene uno, o sea, me siento 20 años más joven físicamente. Entonces, te alarga la vida. Y si ve uno el aparato, ¿cuánto tiempo se compra un aparato? ¿Cada 15, 20 años? O sea, te dura más o menos como unos 10 años, 8, 10 Entonces, años. Puede ser que dure. Y 1 o 2 consultas al año, porque Claro, o sea, realmente estamos hablando de 1,000 pesos al año, o sea, suponiendo, ¿no? O 2,000. sí. Que si uno no se cuida, que ¿cuánto cuestan los suplementos? ¿Cuánto cuesta? Por otro lado. Ajá, que luego dicen que uno tiene diabetes, va y no tiene. Y luego dicen, ¿sabes qué? Vete con cargarlo y no tiene eso. Y luego que ve acá, o un accidente que pueda uno tener. Tal cual, es a lo que iba. O sea, por ejemplo, que te vuelvas un poquito más viejo, además, digo, pero que te dé un infarto, ¿no? O sea, que te dé ya un paro cardiorrespiratorio, que tengas que ir al hospital, una urgencia, una arritmia, algo que tengas que gastar, y ya el hospital cuando te va a salir. O el divorcio. O el divorcio también. Y te sale mejor. ¿Sí? No, pero yo siento que la verdad es barato. Sí. Es cuestión psicológica. O sea, si uno lo ve, lo mejor que hay es la salud. Sí. Entonces, si uno no tiene salud, no hay nada. Todavía ayer un pacientito le decía justamente eso, ¿no? Digo, porque paciente similar característica y que tiene su equipo ahí en su casa desde hace, yo creo que 1 año, 2 años. Uh-huh. Entonces, es que cada vez baja más mi oxigenación, que cada vez me siento como más cansado, cada vez me siento que tengo falta de aire y buscándole por todos lados, ¿no? Así de él queriéndole buscar por más lados, ¿sí? Digo, pues es que podemos buscarle por donde quieras, pero la situación es muy fácil. Tienes apnea del sueño, tienes retención de dióxido de carbono y la solución la tienes en tu casa. La solución la tienes tú. ¿Por qué no utilizas tu equipo? Eso es lo que te va a ayudar a que tú estés bien. Y aparte, pues ya está, ni siquiera te estoy diciendo que lo compres, ya lo tienes. Entonces, simplemente úsalo. Exacto, y ahí va a cambiar ya todo. Sí. No, y aparte, cuando estuvimos de viaje, nos hospedamos en un Airbnb y el señor que nos atendía ahí dice que él también le cuesta trabajo dormir. Le cuesta trabajo dormir, pero él el aparato se lo iban a dar gratis por el Seguro Social o algo así. Sí. Pero no se animó. Y no se animó porque le daba temor o no le gustó, no sé qué pasó ahí. Pero sí hay formas de conseguir el aparato. Entonces, yo siento que es como una computadora. Ya no puedes estar en la máquina de escribir. Claro. Necesitas una computadora. ¿Quieres hacer un buen trabajo? Cómprate una buena computadora. Entonces, yo creo que la salud no tiene precio. Yo creo que mi vida ha mejorado Bastante. Y yo, porque hay personas que por ahorrarse algo, y yo creo que mucha gente inclusive, no solamente por la mención, sino la cuestión de salud, no van al doctor, que les duele una muela, no van al doctor que porque no quieren hacer esto, no quieren ni siquiera hacer, al rato ya no tienen dientes. Exacto. Que yo conocí una vez un señor hace 20 años que
estaba muy ocupado en el trabajo, decía, no, es que yo no puedo ir no puedo salir, que estoy muy ocupado en el trabajo, ¿no? Le dio cáncer. Si se hubiera ido a tiempo al médico, si hubiera tratado a tiempo, nunca no le hubiera dado el cáncer. Exacto. Es igual aquí. Cuando ya tienes la embolia, aunque gastes 20 millones de dólares, Sí. tienes la embolia. No, además que se den la oportunidad también de, o sea, si es que ya está diagnosticado y tienen miedo de utilizar el equipo, o sea, por una noche, 2 noches, pues no significa que ya no lo toleraste y de plano ya no te gustó. Tiene que ver mucho también con el estado mental, ¿no? Como tú lo decías, o sea, con estar tranquilo, con no ponerte nervioso, a veces lo ven como algo terrible, como una enfermedad ya de final de vida, Sí, ¿no? y no significa eso, ¿no? O sea, a veces se me ponen muy nervioso y le digo, no, a ver, no te estoy diciendo que tienes un cáncer, no te estoy diciendo que tienes una enfermedad degenerativa que a lo mejor va a acabar con tu vida en los siguientes años. Digo, si no te tratas, pues van a venir complicaciones, ¿no? O sea, y eso es lo que hay que evitar. Entonces, es un trastorno de sueño que requiere el uso de la ventilación, o sea, para que duermas mejor. Velo así, para que no, a lo mejor lo veas tan fatal, ¿no? Ujú. Yo creo que se espantan más porque se ve el tubo y ay, me van a entubar. Ajá, sí, de verdad sí. Pensarán eso. Pueden Ajá. pensar eso, ¿no? Y el seguir el tratamiento es eso no más eficaz en el trabajo. Ujú. Tiene Claro. mayor actitud al trabajo, En la vida cotidiana. sí, la vida cotidiana te la mejora al 100. O sea, Mejora todo, o sea, mejora tu calidad de sueño, mejora tu calidad de vida, mejora la presión arterial, mejora que puedas bajar de peso un poquito más rápido, tu estado cognitivo, toda la arquitectura de sueño, o sea, tiene muchísimos beneficios. Entonces, pues, ¿por qué no intentar utilizarlo? Exactamente. ¿No? Entonces creo que sí. Tengo pacientitos también que a lo mejor que desde el principio me han dicho que no quieren, o sea, que no lo Yo no. desean. Digo, pero pues ahí, ¿cómo puedes también obligarlos, Sí, ¿no? no. Ya es ahora sí, ya también de cada quien, que cuando tienen a lo mejor una posibilidad quirúrgica, siempre los mando a lo mejor con otorrino, ¿no? Pero pues es explorar ahora sí que cada paciente, o sea, individualizarlo un poquito, porque no todos requieren lo mismo, ¿no? Ok. Entonces, sí es como individualizar un poquito toda esa parte, ¿ok? y aparte, mi caso es especial, porque... No, Sí, dígale que sí, no, mi caso es especial porque Sí, no, sí, tienes razón, porque tienes tengo- razón. muchas personas tendrán una o dos Sí, causas, ¿no? causas, De la pero yo tengo todas, además. Sí, Entonces, pero soy claro ejemplo de que con constancia y ver al doctor y cuidarse, uno mejora. no, sí, de verdad, sí, yo también se lo he dicho, sí, se lo he dicho, o sea, sí es un paciente que sí costó un poquito de trabajo porque justamente tienes muchísimas causas de la apnea, entonces era como tratar varias cosas, ¿no? Pero afortunadamente ya estamos en otro plano. Sí, Ya ya. vamos y a mejorar obviamente todas las condiciones generales, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ujú. Entonces, el punto es identificar, pues, a lo mejor ustedes ahí en casa o demás que piensen que lo tengan, pues sí poder acudir a valoración, ¿no? O sea, puede ser a lo mejor desde primera instancia, a lo mejor medicina general, primer contacto o algo, pero referirlos, a lo mejor con alguien especialista en el área, ¿no? Digo, para no generar sesgos inclusive de diagnóstico. Sí. Y por ejemplo, si alguien lo quiere contactar a usted, doctor, Yo estoy en el hospital H+, y en el Ángeles Centro Sur. Entonces ahí pueden ya sea hacer una cita, puede ser el 4421-6058-3 o 5550-6851-38. Ok. ¿tiene redes sociales o algo así? Tengo, lo pueden buscar como Neumólogo Querétaro en Facebook y en Doctoralia, ¿ok? Doctoralia, doctor Víctor Raúl Ramírez Molina, neumología y trastornos de sueño, ¿ok? Aquí en la ciudad de Querétaro. Perfecto. Ujú. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que es una plática que a muchas personas, estoy segura que a muchísimas personas les va a interesar, les va a mover ahí un poquito de, mi esposo ronca así, o mi esposa, porque también, o sea, no es cuestión de género, ¿verdad? No, Es exacto. cualquier persona. Cualquier persona.
roncan así, tienen este problema, etcétera. Entonces, yo creo que es un buen medio, es una muy buena oportunidad y le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado en este episodio y que nos platicara de toda esta Al contrario, trayectoria. muchísimas gracias por la invitación y sí, o sea, cualquier cosa que necesiten, pues por aquí estamos. Sí. Excelente. Yo les digo aquí al público en general, por favor, no tengan miedo. Les va a mejorar la vida si es que tienen apnea, que se traten. En todos los aspectos. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos. Gracias. Bye, nos vemos próximamente. Cuídense, recuerden suscribirse. Sigan al doctor Víctor en todas sus redes sociales. El número también va a estar apareciendo aquí en la pantalla. Y si tienen algún problema que ya se ha mencionado aquí, contáctenlo, no lo duden. Mi esposo es paciente, entonces recomendadísimo. Gracias. Y muchísimas gracias por ver este capítulo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Bye. La vida me dio vueltas y cuando me caí me puse de pie. Volví a revivir como un girasol al que el sol le da brillo. De los que con la brisa se pueden doblar sin perder su raíz, logran llegar muy alto llenos de color y con los pies en la tierra. El mundo gira solito buscando la luz de las estrellas. Se detiene en tu sitio a recordarte que eres una de ellas. El mundo gira solito y renueva los sueños marchitos. No te rindas jamás, que tu historia será un manojo de logros bonitos. Entre idas y vueltas nunca me perdí, pero me reencontré. Llenita de valor siempre alto vibré. Mantuve el optimismo. Con gestos que dan risa, ya no voy deprisa, porque entendí que la riqueza siempre está en el corazón. Y ahora todo es distinto. El mundo gira solito y yo me quedo ahí juntito a mis grandes amores que la vida me dio por favoritos. El mundo gira solito, busca tu luz en el infinito. No te rindas jamás, sé que revivirás cuando el sol devuelva tu brillo.